La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo mora en cada uno de vosotros, hermanos y hermanas. Queridos hermanos, hoy día estudiaremos el estudio el Evangelio de Cristo, un tema muy interesante, muy importante. El Evangelio es la palabra de Dios. También podemos definirlo como los 10 mandamientos de la ley de Dios, que fue entregado a Aarón Moisés en los tiempos pasados en el monte de Sinaí, como nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y los escribió en 2 tablas de piedra. En un inicio, nuestro Padre Jehová dio a Aarón Moisés los 10 mandamientos de la ley de Dios en 2 tablas de piedra. Y él lo escribió con su propio dedo. Y estos mandamientos han sido establecidos para toda la vida. Y podemos verlo en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 y 25. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. La palabra de Dios viene a ser los mandamientos, los mismos mandamientos que Dios dio a Aarón Moisés. Y esos mandamientos es el Evangelio, como nos dice acá en la Escritura. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bendito es el Señor para este tiempo. Esta confirmación, de acuerdo a la Escritura, el Evangelio, vienen a ser los 10 mandamientos de la ley de Dios. Para que tengáis memoria de la palabra que antes ha sido dicha por los profetas y los mandamientos, que nos reconocemos como seguidores de Cristo y apóstoles, como apóstoles y seguidores de Cristo, tenemos que anunciar el Evangelio, predicar los 10 mandamientos, que es la palabra de Dios, que fueron también anunciados por los profetas en el tiempo antiguo. Y para confirmar, podemos ver en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis tenido desde el principio. Mire cómo nos hace recordar, no se escribe un mandamiento nuevo, es el mismo mandamiento que Dios dio a Aarón Moisés, ¿no? Es el mismo mandamiento que fue escrito desde el principio, desde que Dios creó el mundo. Y cuando le dio a Aarón Moisés en tabla de piedra, es el mismo mandamiento tan vigente hasta el día de hoy. Y mire qué hermoso lo que el Señor nos recomienda en el libro de Santiago, capítulo 1, 25 y 22. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley de Dios, que es la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Obviamente nos exhorta a guardar y cumplir la ley de Dios. El Evangelio procede de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces, no solamente consiste en creer en el Evangelio, sino en cumplir, ser hacedor, cumplidor de la ley divina, de los 10 mandamientos. Y no olvidemos que el principio del Evangelio es nuestro Señor Jesucristo, como nos dice en el libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús es el principio del Evangelio. Y también nos dice en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6. Yo soy el alfa y la omega, el principio del fin. Es el mismo Dios. Él estuvo presente cuando entregó los 10 mandamientos nuestro Padre Jehová a Aarón Moisés, porque el Padre y el Hijo son uno solo. Jesús es el pionero. Él vino a la tierra a darnos ejemplo, a guardar la ley, y nos dio ejemplo para ponerlo por obra, para que nosotros también sigamos el mismo ejemplo de Él, guardando la ley y los mandamientos. Este es el Evangelio que Jesús predicó. Bendito sea el Señor. Vamos a ver también que una recomendación muy, muy buena para todos nosotros, como embajadores de Cristo, como representantes, tenemos que llevar el Evangelio. Quiere decir, llevar la ley de Dios a todo el mundo. ¿Para qué? Para que la gente se aperciba, para que los gentiles se arrepientan y obedezcan al Evangelio, como nos dice en Mateo 24, 14. Y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles. Entonces vendrá el fin.
cuando los mandamientos de la ley de Dios sean predicados en el mundo entero, entonces vendrá el fin. Bendito sea el Señor, el fin del mundo. El apóstol Pablo, mis queridos hermanos, nos hace mención a la prédica tan importante del Evangelio, que era una necesidad del alma del cristiano, por cuanto se identifica como apóstol y por ende hijo de Dios. Y así en este tiempo los israelitas postreros predicarán el verdadero Evangelio enviado por el Altísimo para la salvación del mundo. Y ahora ya tenemos predicadores y tantos profetas y profetisas en el mundo entero que están predicando el Evangelio. Ahora están en Europa, en las Américas, y gracias al Señor. Y así llegará ese mensaje de salvación, el Evangelio eterno, para toda la humanidad, para que todos se puedan apercibir y busquen su salvación, porque el tiempo es cumplido. Estamos en tiempos finales y es necesario predicar el Evangelio, porque el tiempo es corto. ¿Y con qué finalidad se va a predicar este Evangelio? Con la finalidad de salvar a la gente de la muerte, del pecado, para que obtengan la salvación y la vida eterna, la inmortalidad, como nos dice en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Mas ahora es manifiesto por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, el Evangelio es tan importante para nuestra vida como cristianos y para el mundo entero, la salvación, porque así solamente se volverán a Dios y cumplirán los mandamientos de la ley divina, y de esa manera se obtendrá algún día la vida eterna y la inmortalidad, porque el alma nunca muere. El que sirve al Señor vivirá eternamente, como Jesús dijo: de cierto os digo, el que guardare mi palabra no morirá para siempre. Tendremos la inmortalidad, la vida eterna. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10. Mas ahora es manifiesto por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y con esto concluimos que tenemos una misión muy grande de anunciar el Evangelio a toda criatura, empezando desde Jerusalén, empezando del pueblo. Tendremos que ir allá a Palestina a predicar el Evangelio para que todos se aperciban y todo el mundo entero volvamos a Dios y sirvamos a Dios, y que este Evangelio, el Evangelio eterno que fue predicado en aquellos tiempos por nuestro Señor Jesucristo, por los apóstoles, los profetas, ahora en este tiempo será un camino de salvación para el mundo. Mis queridos hermanos, es necesario salir y predicar el Evangelio. Y gracias, hermanos, y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en cada uno de vosotros, hermanos y hermanas. Amén.